Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema, la respuesta de la Iglesia al ateísmo. El remedio al ateísmo se logrará con la doctrina de la Iglesia convenientemente expuesta y por la integridad de su propia vida y de todos los creyentes, es decir, una vida coherente entre lo que se cree, se piensa y se vive. Es importante en nuestro tiempo. El remedio al ateísmo se logrará con la doctrina de la Iglesia. Por eso es importante que cada cristiano se prepare, que no se conforme con lo que aprendió cuando se preparó para que le fueran administrados los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera comunión, sino que esta preparación sea continua, sea diaria mediante la lectura de la Sagrada Escritura, del catecismo de la Iglesia, de los cursos que se ofrecen en diferentes instituciones y universidades católicas, escuelas pastorales diocesanas y también parroquiales, en los diversos decanatos, en las diócesis. Asimismo, hoy con toda esta proliferación de videos en las redes sociales que se pueden observar, se pueden buscar, con la gran cantidad de libros impresos y de artículos, el cristiano católico se puede formar, puede continuar su formación. Por lo tanto, tenemos que recurrir a San Pablo, lo que nos dice en la carta a los romanos. Lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante sus obras, de manera que son inexcusables, por cuanto conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se conformaron en sus razonamientos, viniendo a oscurecer su insensato corazón, y alardeando de sabios se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible. Es lo que nos dice en el capítulo primero, versículos 18 al 23 de la carta ya mencionada. Y San Pablo dice, se entontecieron, se encerraron, no quisieron comprender lo que habían visto y oído, se quisieron quedar con sus razonamientos humanos, lógicos, pero no se abrieron a la dimensión de la fe del Dios revelado en Jesucristo. Las palabras de San Pablo nos ayudan a resumir algunas de las más frecuentes causas del ateísmo en la práctica. Primera, el orgullo o soberbia. El hombre orgulloso se cree superior e independiente. A mí nadie me tiene que enseñar. Yo sé todo, ya estudié, tengo títulos, o lo que tenía que haber aprendido, ya lo aprendí, ya no puedo aprender más. ¿Y qué me va a enseñar aquel que vive peor que yo o que no tiene ni siquiera estudios universitarios? Son comentarios que escuchamos en nuestras comunidades, en las calles, e incluso en los grupos parroquiales. ¿Qué me va a enseñar él? ¿Qué me va a enseñar a mí? Dios le estorba incluso porque le limita y se convierte para él en un enemigo. ¿Qué me puede enseñar Dios? Dice la gente, maximizando su soberbia. Otro aspecto, las pasiones desordenadas. Dios sería un freno a la búsqueda incontrolada de placeres. Lo que dice Dostoyevsky, si Nietzsche dijo, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado con nuestro ateísmo y nuestra incoherencia de vida. Dostoyevsky dirá, ahora si Dios ha muerto, aquel poeta ruso, ahora todo me es válido. Es decir, no existe ningún límite moral, puedo hacer lo que me plazca, porque al no existir quien pone los límites morales a los actos humanos, puedo vivir mi vida desenfrenadamente, sin medir las consecuencias de mis actos, lo cual cobrará factura. Los que solo piensan en gozar no quieren tener ningún límite a su egoísmo y como consecuencia rechazan a Dios porque les estorba para actuar en su libertinaje sin que nada ni nadie los detenga. Se ve a Dios, por lo tanto, como a un enemigo
Dios me estorba con sus mandamientos para que yo pueda realizar una vida en plena libertad, dicen ellos, con esa desfachatez. Antes de San Pablo, el libro de la sabiduría había dicho: atendiendo a las obras, no reconocieron al artífice, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Capítulo 13, versículos 1 y 5. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia al ateísmo después de haber realizado esta breve introducción? Defiende la Iglesia que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad del hombre, puesto que esta dignidad se funda en Dios y en Él tiene su perfección. El hombre recibe de Dios Creador la inteligencia y la libertad que le constituyen libre en la sociedad, pero sobre todo es llamado como hijo a la comunión misma con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña, además, que la esperanza escatológica en nada disminuye la importancia de los deberes terrenales, cuando más bien ofrece nuevos motivos para el cumplimiento de los mismos. Es decir, Dios no estorba absolutamente nada para que el hombre viva libremente y sea feliz aquí en la tierra, evidentemente no en plenitud, porque eso solo se logrará en el cielo. Pero desde aquí se puede ir saboreando el cielo en la medida que estamos unidos a Dios en la comunión eucarística, en la escucha de la palabra y en la práctica de la fe, la esperanza y el amor a Dios sobre todas las cosas y a los hermanos. En la medida que se practican las obras de misericordia, en la medida en que no nos desanimamos ante las circunstancias adversas y seguimos caminando y luchando por construir una mejor sociedad, más humana, conforme a los valores del Evangelio: amor, justicia, verdad, bien. En cambio, cuando faltan plenamente el fundamento divino y la esperanza de la vida eterna, queda dañada gravemente la dignidad del hombre, según se comprueba frecuentemente hoy, mientras quedan sin solución posible los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, tanto que no pocas veces los hombres caen en la desesperación, de tal forma que no está peleada la fe con la razón. Esto es importante. Los cristianos debemos conservar la unidad entre fe y razón, como lo dice el Papa San Juan Pablo II en Fides et Ratio, fe y razón. Son las dos alas de un águila, la fe y la razón, que le permiten volar hasta las alturas hacia el hombre mediante la razón, hasta donde alcance sus posibilidades. Como lo dice San Buenaventura, por la razón natural el hombre puede llegar a conocer a Dios, pero necesita de la fe para que, dejándose encontrar por Cristo que nos sale al encuentro, podamos conocerle y amarle y llegar con él a la vida eterna a la cual hemos sido invitados. Y como también lo dice San Agustín, actúa como si todo dependiera de ti, es decir, pon tu esfuerzo, no quieras que Dios te haga todo. Al mismo tiempo, espera de Dios como si todo dependiera de Él, es decir, fe y razón. Dios invita al hombre a su casa y el hombre en su libertad responde y Dios respetará su libertad. Por lo tanto, un católico, un creyente, no puede ser considerado fanático por creer en Dios, por amar a Dios y amar a los hermanos y por practicar su fe y vivir en la política, en la economía, en la sociedad, en la educación, en la familia, bajo los valores del Evangelio. Porque es un hombre creyente que precisamente vive coherentemente lo que cree y trata de transformar ese mundo conforme el reino de Dios y sus valores y el plan que Dios tiene para la humanidad. La civilización del amor, lo que bien decía Pablo VI. Por esto sostienen algunos ateos, por ejemplo los marxistas, que la esperanza en una vida futura aparta al hombre de la necesaria preocupación por las cosas de este mundo. Más bien hay que decir lo contrario. Cuando falta el sentido religioso de la vida, el hombre se degrada. Así la falta de fe religiosa aumenta los homicidios, el alcoholismo,
el divorcio, el aborto, el uso de las drogas, el desorden sexual con sus consecuencias, como la violación, etcétera. Pecados todos ellos que no solo van contra la ley de Dios, sino contra la sana convivencia entre los hombres. Por otro lado, solo la fe religiosa da sentido a enigmas como la vida y la muerte, la culpa, el dolor, la enfermedad, que no raras veces llevan a la desesperación y al suicidio, y podemos incluir ahí el fracaso. Hay que llevar un remedio, el ateísmo, pero no se logrará sino con la doctrina de la Iglesia convenientemente expuesta y por la integridad de su propia vida y de todos los creyentes. Ciertamente que tiene la Iglesia la misión de hacer presente, visible y en cierto modo, a Dios Padre y a su Hijo encarnado, por su incesante renovación y purificación, guiada por el Espíritu Santo. Y esto se obtiene en primer lugar con el testimonio de una fe viva y plena, porque ¿de qué sirve que digamos grandes y bellos discursos si la vida es contraria a lo que decimos? Por eso tiene que ser una fe viva y plena, educada precisamente para conocer con claridad las dificultades y superarlas. Un sublime testimonio de esta fe dieron y dan muchísimos mártires, fe que debe manifestar su fecundidad penetrando totalmente en toda la vida, aún en la profana de los creyentes, moviéndolos a la justicia y el amor, especialmente hacia los necesitados. Mucho contribuye finalmente a esta manifestación de la presencia de Dios el fraternal amor de los fieles. Si con unanimidad de espíritu colaboran en la fe del Evangelio y se muestran como ejemplo de unidad, como bien lo dice Gaudium et Spes, número 21, es decir, gozos y esperanzas, que es la Constitución Pastoral emanada del Concilio Vaticano II. Entre los remedios del ateísmo señala el Concilio Vaticano II la exposición adecuada de la doctrina, pues para que no haya ateos por desconocimiento de la verdad sobre Dios, es necesario que los creyentes conozcan y difundan la fe. Y aquí me parece importante decir una experiencia que tuve recientemente. Platicaba durante una comida con un matrimonio, pero el hombre no estaba plenamente convencido de su fe y él decía que no estaba de acuerdo en el pecado, en su existencia, asimismo en el pecado de origen, original, que no tenía sentido porque cómo era posible que un recién nacido hubiese pecado. Y a continuación viene evidentemente la explicación a partir de la Biblia y a partir de la teología y del magisterio, pero el hombre permanecía cerrado y rechazaba esta explicación, por lo cual se le invitó a formarse para poder conocer con mayor profundidad los elementos esenciales de su fe, porque este hombre es bautizado. Y así como él, existen muchas más personas que no aceptan alguna parte de la fe cristiana, de lo que se expresa en el credo, incluso que tienen pensamientos heréticos al negar la existencia del pecado original, del pecado, o incluso al negar que el sacramento del bautismo pueda perdonar el pecado original, o que el sacramento de la reconciliación o confesión pueda Dios perdone el pecado a través de la administración de este sacramento en aquellos penitentes que arrepentidos se acercan para solicitar el perdón. Que los creyentes, otro aspecto importante que les comparto, que los creyentes lleven una vida íntegra, pues a los hombres, más que las teorías, les convencen los hechos que las confirman. Esto no quiere decir que no se prepare y no se predique y no se dialogue y no se debata incluso. Pero esto quiere decir que no obstante aquello, exista coherencia de vida, que se lleve una vida íntegra, porque esto es lo que arrastra, esto es lo que finalmente convencerá el primer argumento, que es teórico. Y otro elemento, el amor a los demás. El amor convence, el amor a los demás refrendado por las obras, que será una demostración práctica del amor a Dios. Quien diga que ama a Dios y no ama a su hermano, dice San Juan en la primera carta,
es un mentiroso. Por eso, hijitos míos, dice San Juan, si amas a Dios, amarás a tus hermanos. Y este es el testimonio fiel de un creyente, de una persona, hombre o mujer, que se dice ser cristiano, que se dice ser católico, que se dice ser agente de pastoral en su comunidad, porque se va a misa, se puede comulgar, incluso se puede confesar, pero existen rivalidades y envidias en los mismos grupos parroquiales, o existen rivalidades y desacuerdos al interior de las familias. Recordemos que los mártires y los santos son un claro testimonio de esa fe consecuente, y recordemos que tú y yo y todos los bautizados estamos llamados a la santidad por el bautismo, porque en él hemos recibido la vida de Dios, hemos recibido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esa vida de Dios es la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Dios habita en nosotros. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Al mismo tiempo, dejo, si alguien quisiera aportar otro aspecto que la Iglesia tiene para contrarrestar el ateísmo, lo puede anotar en los comentarios. Nos vemos en la siguiente sesión. Pax et bonum.